Parte 1. El día que entré al palacio sin querer. Nunca planeé conocer al rey. Eso necesito dejarlo claro desde el principio. No fui al palacio buscando atención. No me puse ropa especial esa mañana. No tenía ningún plan excepto entregar los documentos del archivo regional y volver a casa antes de que oscureciera. Pero los planes cambian. Y a veces el destino no avisa. Mi nombre es Sael. Soy archivista del Distrito Sur. Un trabajo tranquilo. Discreto. Exactamente el tipo de trabajo que le va bien a un Omega que prefiere los libros a las personas y el silencio a los salones llenos de nobles. Ese día llevaba 3 carpetas de documentos históricos que el Consejo Real había solicitado para una revisión de tratados antiguos. Nada importante. Solo papeles viejos. Mi trabajo habitual. El problema fue la tormenta. Llegó de golpe, como llegan las tormentas de otoño en el norte. Sin aviso. Sin permiso. Con toda la violencia que se le da a algo que no tiene que pedirle nada a nadie. Estaba cruzando el patio central del palacio cuando el cielo se abrió completamente. Corrí hacia la entrada más cercana, que resultó ser la entrada privada del ala real. Un guardia me detuvo inmediatamente. Esta zona es restringida. Lo sé. Lo siento. La tormenta necesita retirarse. Solo necesito esperar unos minutos. Tengo documentos oficiales y si se mojan. Está prohibido el acceso sin autorización. Cerré los ojos un segundo. El agua caía sobre mis hombros. Las carpetas estaban empezando a absorber humedad. 3 siglos de documentos históricos irreemplazables. Y un guardia que cumplía su trabajo correctamente. Por favor, dije. Solo 5 minutos bajo el techo. Fue entonces cuando escuché una voz detrás del guardia. Profunda. Tranquila. Con esa clase de autoridad natural que no necesita volumen para hacerse escuchar. Déjalo pasar. El guardia se tensó inmediatamente y se hizo a un lado. Levanté la vista. Y por primera vez en mi vida vi al rey Alfa de Noctar a menos de 3 metros de distancia. Kiran Baes. Rey de 5 reinos. El alfa dominante más poderoso del continente. El hombre cuyo nombre aparecía en la mitad de los documentos históricos que yo archivaba. Alto. Cabello oscuro. Ojos del color del ámbar oscuro que miran con la misma intensidad con que leen. Vestidos sin ceremonias. Solo ropa sencilla de quien estaba en su propio espacio y no tenía que demostrarle nada a nadie. Me quedé completamente inmóvil. Con el agua escurriéndome por la cara. Las carpetas apretadas contra el pecho. Y la certeza absoluta de que estaba haciendo algo mal, sin saber exactamente qué. Kiran me observó unos segundos. Sin hablar. Con esa expresión de alguien que acaba de ver algo que no esperaba. Entra, dijo finalmente. Y entré. Parte 2. Lo que pasó bajo el techo. Me dieron una toalla. Un sirviente apareció de la nada con la eficiencia discreta de alguien entrenado para anticipar necesidades antes de que se expresen. Me senté en un banco de piedra junto a la pared del corredor interior mientras el agua de mis ropas formaba un charco discreto en el suelo. Kiran no se fue. Eso me sorprendió. Un rey no tenía ninguna razón para quedarse mirando a un archivista empapado en el corredor de su palacio. Pero ahí estaba, apoyado en la pared de enfrente con los brazos cruzados y esa mirada que no terminaba de definir qué estaba viendo. ¿Esos documentos son del consejo?, preguntó. Bajé la vista hacia las carpetas en mis manos. Sí, tratados del periodo de unificación. Son del siglo IV. ¿Irreemplazables? La mayoría sí. Kiran asintió despacio. Entonces hiciste bien en protegerlos. No supe qué responder a eso. Así que no respondí nada. El silencio entre nosotros no fue incómodo de la manera en que debería haber sido. Debería haberlo sido. Yo era un Omega común en el corredor privado del Rey Alfa. Empapado. Sin permiso oficial. Sin nadie que pudiera explicar qué hacía ahí. Pero el silencio fue simplemente silencio. Como el de una biblioteca cuando nadie está buscando nada específico y el tiempo no importa. Kiran habló otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en los archivos? 6 años. ¿Y antes? Estudiaba historia documental en el Instituto del Sur. Una pausa. ¿Por qué historia documental? La pregunta me tomó desprevenido. Nadie me preguntaba eso. Porque los documentos no mienten, respondí despacio. Las personas sí. Pero lo que alguien escribió hace 300 años ya no puede cambiar su versión dependiendo de quién pregunte. Kiran me observó con una expresión que no supe leer completamente. Esa es una manera muy específica de ver el mundo. Es la única manera que tiene sentido para mí. Otro silencio. Afuera la tormenta seguía golpeando las ventanas.
Adentro el corredor era cálido y olía a piedra vieja y a las velas de cera que iluminaban cada cierta distancia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Kiran. Y ahí fue cuando ocurrió algo extraño. Porque antes de que yo respondiera, antes de que abriera la boca, el rey Alfa cerró los ojos apenas un segundo. Como alguien que acaba de sentir algo inesperado. Como alguien cuyo instinto acaba de hablar más fuerte que su mente. Cuando los abrió me miró de una manera diferente. Más intensa. Más concentrada. Como si de repente yo fuera algo que necesitaba entender con urgencia. Sahel, respondí. Kiran repitió mi nombre en voz muy baja. Casi para sí mismo. Y algo en la manera en que lo dijo hizo que el vínculo en mi pecho, ese lugar donde los omegas guardan la posibilidad de conectar con un alfa, respondiera de una manera que no había respondido nunca. Un pulso. Suave. Nuevo. Inexplicable. Parte 3. La segunda vez. No debería haber habido una segunda vez. Entregué los documentos al día siguiente. Firmé los registros correspondientes. Y me fui al archivo con la intención de no volver a pensar en lo que había pasado en ese corredor. Funcionó durante exactamente 4 días. El 5º día llegó un mensajero al archivo. Con el sello del Palacio Real. El rey solicita la presencia del archivista Sahel para una consulta sobre documentos del periodo de unificación. Mis compañeros de trabajo me miraron. Yo miré el sello. ¿Cuándo? Esta tarde. Fui. Por supuesto que fui. Uno no rechaza una solicitud del rey. Pero mientras caminaba hacia el palacio me dije que era solo trabajo. Documentos viejos. Consulta histórica. Nada más. Kiran me esperaba en su biblioteca privada. Que era exactamente lo que yo hubiera imaginado si me hubieran pedido que describiera la biblioteca perfecta. Paredes de piso a techo cubiertas de libros. Una mesa larga con mapas extendidos. Luz de ventanas altas que entraba en ángulos perfectos. Y el aroma de papel viejo mezclado con algo más oscuro y más cálido. El aroma del rey. Pino negro y ámbar. Tierra después de lluvia. Algo antiguo y firme como la raíz de un árbol que lleva siglos en el mismo lugar. Me detuve en la entrada. Kiran levantó la vista desde los mapas. Y lo vi otra vez. Ese momento de un segundo en el que algo en su expresión cambiaba antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo. Como un instinto alfa respondiendo a algo que la razón todavía no había identificado. Sahel. Esta vez mi nombre en su boca sonó diferente. Más seguro. Como alguien que ya practicó decir algo para que no suene nuevo. Su Majestad, respondí con la inclinación correcta. No hace falta el protocolo aquí. Me enderecé. ¿Qué documentos necesita? Kiran se recostó ligeramente en su silla. Siéntate primero. Me senté al otro lado de la mesa. Y durante las siguientes 2 horas hablamos de historia. De tratados del siglo IV. De alianzas que funcionaron y alianzas que destruyeron reinos. De las decisiones que los gobernantes de hace 300 años tomaron y que todavía resonaban en el presente. Kiran sabía más de lo que esperaba. Y yo hablé más de lo que planeaba. Porque algo en él hacía fácil hablar. No porque fuera simple, sino porque escuchaba de verdad. Con esa atención que ya no se ve tan seguido. La de alguien que está pensando en lo que escucha mientras lo escucha. Cuando la luz de las ventanas cambió de color y me di cuenta de que llevábamos horas ahí, me levanté abruptamente. Debería irme. El archivo cierra pronto y tengo que... Sahel. Me detuve. Sí. Kiran me observó desde su silla. Con esa expresión que todavía no sabía leer completamente. ¿Puedo pedirte que vuelvas la semana que viene? Silencio. ¿Para los documentos? Una pausa pequeña. Para los documentos, confirmó. Y ambos supimos que eso no era del todo verdad. Parte 4. Las semanas que se convirtieron en algo. Volví la semana siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente después de esa. No hablamos de eso. De por qué seguía viniendo. De por qué él seguía invitándome. De por qué las conversaciones duraban cada vez más y los documentos eran cada vez más una excusa que una razón. Solo seguimos. Como 2 personas que han encontrado algo que funciona y tienen miedo de nombrarlo porque nombrarlo podría romperlo. Aprendí cosas de Kiran que no estaban en ningún documento histórico. Que tomaba el té sin azúcar pero siempre endulzaba el de otros. Que cuando algo lo preocupaba de verdad dejaba de hablar de ello completamente. Que tenía una cicatriz larga en la mano izquierda de una batalla que no mencionaba. Que reía poco pero cuando lo hacía era real y sin reservas. Que miraba los mapas de sus reinos con una expresión que mezclaba orgullo y algo parecido al agotamiento. Como alguien que ama lo que cuida pero siente el peso de cuidarlo. Y Kiran aprendió cosas de mí.
que me quedaba en silencio cuando algo me parecía injusto en lugar de discutirlo de frente, que tocaba la marca del vínculo en mi cuello cuando estaba pensando en algo difícil, sin darme cuenta de que lo hacía, que los documentos del siglo III me emocionaban más que cualquier otra cosa, que llegaba siempre 10 minutos antes de lo acordado porque el tiempo ajeno me parecía lo más valioso que existía. Lo aprendió sin preguntarlo, solo mirando. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque los alfas dominantes que observan con esa atención no están solo siendo amables, están memorizando. Un martes por la tarde, mientras revisábamos un mapa de las fronteras antiguas, Kiran dijo algo sin levantar la vista del papel. Cuando entras a esta biblioteca, se detuvo. Lo miré. ¿Qué? Cuando entras, continuó en voz baja, algo en mí se asienta, como cuando termina de llover. El pulso en mi pecho respondió inmediatamente. Es el lugar donde los omegas guardan la posibilidad, que en las últimas semanas había estado haciendo cosas cada vez menos discretas. Kiran, no tienes que decir nada, me interrumpió. Solo quería que lo supieras. Silencio. Lo miré, y respondí la única verdad que podía decir. Cuando estoy aquí, tampoco pienso en nada que pese. Kiran levantó finalmente los ojos hacia mí. Y en ellos vi algo que hizo que el mundo entero se volviera más pequeño y más importante al mismo tiempo. Parte 5. Lo que el instinto sabía. Fue un miércoles. Yo estaba acomodando documentos en la mesa cuando Kiran entró a la biblioteca con el ceño ligeramente fruncido. La expresión de alguien que viene de una reunión larga y difícil. Mal día, dije. No fue pregunta. El Consejo de los 5 Reinos tiene opiniones sobre todo, respondió mientras se sentaba. Especialmente sobre cosas que no les incumben. Me senté frente a él. ¿Qué pasó? Kiran me observó unos segundos, como si evaluara cuánto decir. Con otras personas probablemente no habría dicho nada, pero algo entre nosotros se había vuelto diferente en semanas. Presión para formalizar una alianza matrimonial con el norte. El aire salió de mis pulmones despacio. El Consejo dice que un rey sin mate formal es una inestabilidad política. ¿Y tú qué dices? Que la estabilidad política no se construye en la cama de alguien que no elegiste. Lo miré. Esa es una posición peligrosa para un rey. Lo sé. ¿Y la mantienes? De momento sí. Silencio. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. Kiran me miró directamente. Porque hay una diferencia entre lo conveniente y lo correcto. Y yo llevo demasiados años haciendo lo conveniente. El pulso en mi pecho fue tan fuerte que tuve que controlar mi respiración para que no se notara. Kiran lo notó de todas formas. Porque los alfas dominantes siempre notan. Sus ojos bajaron apenas hacia mi cuello, donde la marca de posibilidad de vínculo vive en los omegas. Y algo oscuro y cálido cruzó su expresión. Sael, no digas nada todavía, respondí rápidamente. Kiran cerró la boca. Me levanté. Caminé hacia la ventana. El jardín de abajo estaba vacío a esa hora. Los árboles de otoño con sus colores últimos. Soy un archivista del Distrito Sur, dije con voz tranquila. No tengo familia con nombre. No tengo alianzas políticas. No tengo nada que le sirva a un rey para sus negociaciones con el norte. Ya lo sé. Y aún así, confirmó. Me volteé hacia él. ¿Qué es lo que sientes exactamente? Kiran se levantó de su silla. Caminó hacia mí despacio. Y se detuvo a una distancia que era demasiado cerca para ser neutral y demasiado lejos para ser una respuesta. La primera vez que te vi en ese corredor, dijo en voz baja, supe que eras importante antes de saber tu nombre. Mi corazón latió con fuerza. Eso es el instinto alfa. Lo sé lo que es el instinto alfa, me interrumpió suavemente. Hice la diferencia entre instinto y esto. ¿Qué es esto? Kiran levantó una mano despacio y rozó apenas mi mejilla con los dedos. Un contacto tan suave que casi no existió. Pero el pulso en mi pecho lo sintió como si fuera lo más grande que había pasado. Esto es lo primero en años que siento que es completamente mío, murmuró. No del rey, no del consejo, no de los 5 reinos. Las lágrimas amenazaron con aparecer y las controlé. Kiran, no te pido nada que no quieras dar, dijo. Solo quería que supieras lo que hay aquí. Lo miré. Y respondí la verdad más difícil y más honesta que había dicho en mucho tiempo. Yo también lo siento. Parte 6. El problema con los reyes. El problema con enamorarse de un rey. Es que un rey nunca es solo una persona. Es una posición. Una responsabilidad.
Un sistema entero de expectativas que existían antes de él y existirán después. Aprendí eso en las semanas que siguieron. No porque Kiran me lo dijera, sino porque lo vi. Vi cómo llegaba a la biblioteca después de reuniones que lo dejaban visiblemente agotado. Vi cómo sus decisiones no eran solo suyas. Vi cómo cada cosa que hacía tenía consecuencias en personas que yo nunca conocería. Y vi también la presión del consejo aumentar. No llegaba a mí directamente, pero llegaba. Un día encontré en los corredores a uno de los consejeros mayores. Me miró de la manera específica en que los poderosos miran a los que consideran problemas temporales. El archivista del sur dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Su Majestad habla bien de su trabajo. Gracias. Es un trabajo importante. Discreto. En los archivos del sur. Entendí el mensaje perfectamente. Lejos del palacio. Fuera de la vista. Sin importancia política. Asentí con educación y seguí caminando. Pero algo en mi pecho se asentó de una manera diferente a como se había asentado antes. Más pesado. Más real. Esa tarde en la biblioteca le conté a Kiran lo que había pasado. Su expresión fue lo más fría que le había visto. ¿Quién fue? No importa quién fue. Sahel. Lo que importa, lo interrumpí con calma. Es que tenían razón en algo. Kiran me miró. ¿En qué? En que esto es complicado. Silencio. Todo lo que vale algo es complicado. Kiran. Soy un archivista. Sin nombre, sin familia con influencia, sin nada que le dé sentido político a una conexión contigo. El consejo nunca lo aceptará. El consejo no decide por mí. Pero afecta a tus reinos. Y tú cuidas a tus reinos. Eso lo detuvo. Porque era verdad. Y ambos lo sabíamos. Kiran caminó hacia la ventana. La misma ventana donde yo había estado semanas atrás diciendo las mismas cosas desde el otro lado. ¿Estás diciéndome que te vayas? Estoy diciéndote que veas la situación completa. Ya la veo. Y se volteó hacia mí. Y sigo aquí. Las lágrimas que había controlado semanas atrás amenazaron otra vez. Eso podría cambiar, dije en voz baja. Las presiones cambian a las personas. Tú cambiaste algo en mí desde el primer día, respondió. Y eso no ha cambiado. Silencio largo. Tengo miedo, admití finalmente. ¿De qué? De que esto termine de una manera que no pueda sobrevivir bien. Kiran cruzó la biblioteca despacio. Se detuvo frente a mí. Eso también lo tengo yo. ¿Los reyes tienen miedo? Sí. Lo miré directamente. ¿De qué tienes miedo tú? Una pausa. De que te vayas antes de que yo encuentre las palabras correctas. El pulso en mi pecho fue devastador. Parte 7. La noche que todo se definió. La reunión del Gran Consejo fue una semana después. Yo no estaba invitado. Por supuesto que no. Pero Kiran me lo contó esa misma noche, cuando llegó a la biblioteca con la expresión de alguien que acaba de pelear una batalla y no sabe completamente si la ganó. El consejo formalizó la solicitud, dijo. Quieren una respuesta oficial antes del invierno. Me quedé quieto. ¿Sobre la alianza con el norte? Sí. ¿Y qué respondiste? Kiran se sentó en su silla habitual. Y por primera vez desde que lo conocía. Parecía cansado de verdad. No el cansancio de una reunión larga. El cansancio profundo de alguien que lleva años cargando algo solo. Les dije que necesitaba tiempo. ¿Cuánto tiempo te dieron? Hasta el primer día de invierno. Conté mentalmente. 3 semanas. El silencio en la biblioteca fue diferente esa noche. No el silencio cómodo de siempre, sino el de 2 personas que saben que algo tiene que decirse y ninguna sabe cómo empezar. Fui yo quien habló primero. Kiran. Me miró. Dime algo honesto. Todo lo que te he dicho ha sido honesto. Entonces dime esto. Respiré despacio. ¿Qué quieres realmente? No el rey. Tú. Silencio largo. Kiran me observó desde su silla con esa mirada ámbar que llevaba semanas aprendiendo a leer. Y respondió con la misma honestidad con que yo le había preguntado. Quiero esto. Esto es complicado. Lo sé. Esto tiene un costo. También lo sé. Y aún así, confirmó. Porque lo contrario sería elegir lo conveniente otra vez. Y ya te dije que llevo demasiados años haciendo eso. Me levanté. Caminé hacia el despacio. Y me detuve frente a su silla. Lo miré desde arriba por primera vez. Si haces esto, dije en voz baja, el consejo buscará maneras de complicarlo. Lo sé. Habrá personas que intenten usarme como punto débil. También lo sé. ¿Y estás preparado para eso? Kiran se levantó de la silla. Quedamos a la misma altura. Demasiado cerca. El aroma de pino negro y ámbar me rodeó completamente.
y el pulso en mi pecho se volvió algo más grande. Algo que ya no podía llamarse solo posibilidad. La primera vez que te vi, dijo en voz baja, mi instinto te reconoció antes de que yo supiera tu nombre. Mi respiración se quebró apenas. Lo recuerdo. Eso no pasa con frecuencia. Lo sé. Ni una sola vez en 34 años me había pasado. Las lágrimas empezaron a formarse, y esta vez las dejé. Kiran. Sahel. Mi nombre en su boca. Con todo el peso que había acumulado en semanas de aprender a decirlo. «Deja que esto sea real», murmuró. «El resto lo resolvemos. El resto es mucho. Lo sé. Y no te estoy prometiendo que será fácil. ¿Qué me estás prometiendo? Una pausa. Que no estarás solo en ninguna parte de ello». Las lágrimas cayeron. Una sola. Kirana limpió con el pulgar con la misma suavidad con que había rozado mi mejilla semanas atrás. Y en ese contacto el pulso en mi pecho dejó de ser posibilidad. Se convirtió en algo real. Vivo. Irreversible. Parte 8. Lo que el mundo dijo. El mundo dijo muchas cosas. El consejo dijo que era una decisión impulsiva. Los nobles del norte dijeron que era un insulto político. Los comentaristas de la corte dijeron que duraría poco. Algunos dijeron que yo lo había manipulado. Otros dijeron que Kiran había perdido el juicio. Nadie preguntó qué sentíamos nosotros. Porque así funciona el mundo cuando dos personas que no deberían amarse deciden hacerlo de todas formas. El mundo opina. Y las personas involucradas aprenden a seguir existiendo dentro de ese ruido. Aprendí a caminar por los corredores de palacio sin doblar la cabeza cuando las miradas eran poco amables. Aprendí a responder preguntas directas con respuestas directas. Aprendí que la dignidad no depende de la aprobación de nadie. Kiran aprendió también. Aprendió a presentarme sin disculpas. A defender su decisión sin explicarla más de lo necesario. A dejar que el tiempo demostrara lo que las palabras no podían. No fue fácil. Hubo días difíciles. Días en que el peso del consejo y de las expectativas y de los 5 reinos cayó sobre los dos de maneras distintas. Días en que yo me preguntaba si había sido justo meterme en algo tan grande. Días en que Kiran llegaba a la biblioteca con el cansancio grabado en la cara, y yo no sabía si podía darle lo que necesitaba. Pero también hubo otras cosas. Las mañanas tranquilas con té sin azúcar y mapas extendidos. Las conversaciones que duraban hasta que la luz cambiaba de color. Los momentos en que Kiran miraba algo que yo decía con esa expresión de quien acaba de encontrar una pieza que buscaba. Las noches en que el peso del mundo se quedaba afuera de la biblioteca, y adentro solo existíamos nosotros dos. Esas cosas también eran reales. Parte final. Lo que supe desde el principio. Hay una cosa que aprendí de los documentos históricos. Que las historias más importantes rara vez empiezan como se espera que empiecen. No empiezan con fanfarrias, ni con planes perfectos, ni con las personas correctas tomando las decisiones correctas en el momento correcto. Empiezan con una tormenta de otoño. Con un corredor privado. Con un rey que dice déjalo pasar por una razón que todavía no entiende completamente. Y con un archivista que entra empapado, con los documentos apretados contra el pecho, sin tener la menor idea de lo que acaba de comenzar. Eso fue lo que fuimos. Dos personas en el lugar equivocado en el momento exactamente correcto. Kiran me dijo una vez, meses después de esa primera noche, que lo que más le sorprendió de conocerme fue lo siguiente. Que su instinto alfa me reconoció. Antes de saber mi nombre. Antes de entender qué significaba eso. Antes de tener cualquier razón racional para sentir lo que sintió en ese corredor. Su cuerpo supo algo que su mente tardó semanas en aceptar. Y yo le pregunté qué sintió exactamente en ese primer momento. Se quedó pensando un tiempo antes de responder. Como cuando encuentras en un documento antiguo la respuesta a una pregunta que llevabas años sin poder formular. Dijo finalmente. Lo miré. Eso es muy específico para alguien que no es archivista. Sonrió. Aprendí el lenguaje de alguien que sí lo es. Las lágrimas amenazaron. Las dejé. Porque había aprendido que no había razón para contenerlas cuando estaban hechas de algo bueno. ¿Y la pregunta? Dije. ¿Cuál era la pregunta que llevabas años sin poder formular? Kiran me miró con esa mirada ámbar que aprendí a leer completamente con el tiempo. ¿Para qué? Respondió. ¿Para qué todo lo demás? Si al final del día no hay nadie esperándome en esta biblioteca. El pulso en mi pecho respondió con toda la fuerza de algo que ya no era posibilidad, sino certeza. Aquí estoy, dije. Aquí estás, confirmó. Y afuera los 5 reinos seguían siendo complicados. Y el consejo seguía teniendo opiniones.
Y el mundo seguía diciendo cosas. Pero adentro de esa biblioteca con paredes de libros y ventanas altas y luz que entraba en ángulos perfectos. Dos personas que empezaron como extraños aprendieron algo que no estaba en ningún documento histórico. Que a veces el instinto llega primero. Que a veces el cuerpo sabe antes que la mente. Que a veces la persona más importante de tu vida entra por la puerta equivocada en el peor momento posible. Empapada. Con documentos históricos apretados contra el pecho. Sin ningún plan. Y lo cambia todo.